Bienvenidos a esta experiencia online. Queremos invitarlos a formar parte de esta familia Iglesia Estrella de Belén. El mensaje de hoy, la unidad en la Iglesia, parte 2, dada por Marcelo Rúfolo. Que tengan un hermoso domingo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana, hosana al 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 Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
brazo me sustentó. Cuando pensé desmayar, me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. En tu presencia me llenas de gozo, me has mostrado el camino. En tu presencia me llenas de gozo, me has mostrado el camino. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Sea la gloria, toda la honra, la fortaleza, toda la sabiduría, riqueza y poder, solo a Él, solo a Él. Medio de Él y para Él son todas las cosas. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Sea la gloria, toda la honra,
quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor.
¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Un saludo para todos los hermanos y las hermanas de Palmira que pueden estar viendo esta predicación. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo grande para todos los hermanos, para el pastor, para su familia. Ahora yo quería continuar con la predicación que había hablado la última vez del libro de Efesios. Había estado hablando de que el apóstol Pablo hablaba de la unidad y de las características que cada persona tiene que tener para poder tener la unidad. Que hablaba de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, del amor y de la paz. Y ahora, esos eran los primeros 3 versículos del capítulo 4 de Efesios. Y ahora quiero seguir con la misma línea, como si fuera una parte B de la predicación, para hablar de lo que es Dios y qué es lo que nos ha dado como cosas en común a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y dice el versículo 4. Voy a leer el 4, el 5 y el 6, que son las cosas que Dios nos ha dado en común. Y después, si me alcanza el tiempo, voy a hablar del versículo 7 de la gracia de Dios para con nosotros. El versículo 4 dice, después de que yo hablé de los dones, dice de las características de una persona en Cristo, dice un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces ahora el versículo 4, el 5 y el 6 empieza a hablar de las cosas que tenemos en común. Las otras son características que Dios va a tener que forjar en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir en esta unidad. Pero ahora estos versículos hablan de lo que todos compartimos como hijos de Dios. Dice un cuerpo. O sea que estamos hablando de que todos los que tenemos el Espíritu Santo pertenecemos a un cuerpo. Y en el cuerpo siempre hay miembros. No todos podemos ser manos. No todos podemos ser pies. No todos podemos ser cabeza. Cada uno de los hermanos tiene que entender que uno ha sido llamado a participar de este cuerpo. Y Efesios capítulo 3 habla de que la cabeza de este cuerpo es Jesucristo. Entonces, como tenemos un solo cuerpo, tenemos que cuidarlo al cuerpo. Y Corintio dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, formamos este cuerpo, que es común para todos. Nadie puede ser una cabeza sola. Nadie puede ser una mano sola. Nadie puede ser un pie solo. Sí o sí, tenemos que participar en este cuerpo. Y por eso que la Biblia dice un cuerpo. Todos somos parte de este cuerpo. Y lo que uno tiene que hacer, que lo voy a leer en el versículo 7, es buscar qué parte del cuerpo en el cual pertenecemos Dios quiere que funcionemos. Después dice un espíritu. Y la palabra espíritu en el original también denota como un soplo. Sin el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, la iglesia no funcionaría, porque no tendría vida, porque cada uno de los miembros de este cuerpo que tenemos tiene el Espíritu Santo morando. Entonces, gracias a la vida que produce la tercera persona de la Trinidad en cada uno de los hijos de Dios, podemos entender que es el mismo espíritu que tenemos todos que nos une para participar de este cuerpo. Después dice, como fuiste también llamados en una misma esperanza. Vuelve a repetir la palabra llamado y habla de una palabra muy importante que también tenemos en común, que es la palabra esperanza. En el mundo la gente no tiene esperanza. En el mundo la gente no sabe a dónde va a terminar. En el mundo la gente no sabe a dónde va a terminar cuando muera. Nosotros tenemos una misma esperanza, que es que un día estaremos con el Señor para siempre. Que es como dice Primera de Pedro, que el fin de vuestra fe es la vida eterna. Un día
todos compartimos esta esperanza. No importa la denominación, no importa las barreras, todos tenemos esta misma esperanza. Y esta es la esperanza que nos lleva a que nosotros comprendamos y que muchas veces alentemos a los hermanos que están desesperanzados. Muchas veces las enfermedades, muchas veces los problemas de trabajo, los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, te llevan a desesperarte. Pero el Señor nos dice que tenemos la misma esperanza. Entonces, si yo estoy muy alimentado con esta esperanza de que un día voy a estar con el Señor, debo alentarlo al hermano. Recuerdo Primera de Tesalonicense, que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos y le dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos. Esto hablen unos con otros para alentarles. Esta palabra te alienta la esperanza que un día el Señor nos llevará con Él. Mientras que estamos en la tierra, Dios nos ha llamado a vivir en un cuerpo, con un espíritu y con la misma esperanza. Después dice el mismo versículo, ahora pasamos al versículo 5, un Señor. Entonces, fíjense que todos los versículos que yo estoy leyendo dice siempre un. O sea que no tenemos muchas esperanzas, muchos espíritus o muchos cuerpos. Tenemos uno. Y acá está diciendo un Señor. Recuerdo lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 11, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y toda rodilla se doblará delante de Él. Un Señor quiere decir que Él es el amo de este cuerpo, que Él es el que domina este cuerpo y que Él es el que manda. Y no por una cuestión de autoritarismo, sino por una cuestión de que nosotros somos dóciles porque tenemos el Espíritu Santo y entendemos la importancia de hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Recuerdo una vez que leí de que un hombre estaba en un lugar donde estaban comprando esclavos y había a una chica que la estaban golpeando mucho y un hombre se cansó de tanto que la estaban golpeando y fue, pagó por ella y la dejó libre. Y esa chica se fue y cuando se dio cuenta que era libre, se volvió al hombre que había pagado por ella. Y la mujer le dijo, gracias a ti soy libre. Entonces de ahora en más quiero hacer todo lo que tú me digas porque tú eres quien me ha dado la libertad. Ese es el mismo principio para entender que tenemos un Señor. Gracias a Jesús tenemos libertad. Gracias a Jesús tenemos vida eterna. Gracias a Jesús nuestro corazón está siendo transformado de orgulloso a humilde. Gracias a Jesús estamos saliendo de la guerra que hay en nuestro corazón y estamos transformando en mansedumbre. Gracias a Jesús tenemos paz. Gracias a Jesús tenemos paciencia. Y Él es el único Señor que tiene que haber en nuestra vida. Antes de conocer a Dios teníamos muchos señores, pero ahora Él es nuestro único Señor. Y después dice, una fe. Compartimos la misma fe. La fe salvífica, la fe de creer en la palabra de Dios, la fe de esperar lo que Dios dice y creer las promesas para nuestras vidas. Esa es la misma fe. Pero a la vez la Biblia dice que hay medidas de fe. No todos tenemos la misma medida y los apóstoles le decían a Jesús, aumentanos la fe. Pero aunque no sea la medida la misma, sí tenemos una sola fe, que todo nos hace creer en lo mismo. No importa la denominación que vayamos, todo nos hace creer en lo mismo. Creemos que un día estaremos con el Señor para siempre. Creemos que la palabra de Dios es la voz de Dios. Y creemos que todo lo que Dios dice lo va a cumplir. Y creemos que Dios nos ama. Y creemos que Dios nos ha llamado. Y creemos que Dios nos hace participar en la iglesia a pesar de lo que somos nosotros. Y creemos en el perdón de los pecados. Como por ejemplo, de todo lo que nos hace tener una sola fe. Después dice un bautismo. ¿Qué es lo que significa y qué es lo que simbolizaba el bautismo en esa época? El bautismo simbolizaba de que yo hacía público
la fe que tenía para que toda la gente viera que yo creía en Dios. No hablamos de que por inversión o aspersión, no quiero entrar en una discusión de ese calibre, sino que hablo de que tenemos un bautismo. El bautismo en romano dice que yo me hundo para salir de la vida pecaminosa y salgo con una vida nueva en Cristo Jesús. Eso significa realmente el bautismo. Pero tenemos un bautismo. Todos somos hundidos en el agua para hundir nuestra vida vieja y salir para la vida nueva. Todos compartimos lo mismo. Y después el versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos. En el libro de Deuteronomio, los judíos decían que Dios es uno. Y acá el apóstol Pablo también está diciendo lo mismo. Dios es el que tiene control de todo. Dios es el que tiene dominio de todo. Y Dios es el que permite que las cosas vayan pasando en el tiempo que Él va diciendo, como dice Eclesiastés, que hay un tiempo para todas las cosas. Dios es el creador y Dios es el que sustenta todas las cosas. Entonces Pablo dice, uno solo es el Dios. Y después dice Padre. Y fíjense qué importante. Cuando dice Padre de todos, está diciendo que todos los que estamos adentro de la iglesia tenemos el mismo Padre. Y Dios lo que quiere es que nosotros conozcamos ese amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Con amor eterno te he amado, dice Jeremías, y te prolongué la misericordia. La función del Padre es función de protección, es función de cuidado, es función de fortaleza. Y eso es lo que Dios el Padre hace adentro de la iglesia. La vida y el soplo del Espíritu Santo nos mantiene, pero Dios el Padre nos protege. Y cuando yo me relaciono con Dios, mi Padre, puedo relacionarme sanamente con todos los hermanos que tienen el mismo espíritu que yo, que es el Espíritu Santo, y así poder participar en esta unidad y en este cuerpo que Dios quiere que participe, como hablábamos en la prédica anterior. El cual, este Dios y Padre, es sobre todos, y por todos, y en todos. O sea que todo lo que hay, Dios lo tiene control. Recuerdo en Génesis capítulo 1, que dice la Biblia que Dios hizo la luz, hizo las lumbreras, hizo la tierra, separó las aguas de arriba y de abajo. Dios hizo todas las cosas, le dio los animales, le dio la vegetación y lo puso al hombre para que tuviera todo. Dios tiene el control de todo. No importa lo que esté pasando, Dios tiene el control de todo. Cuando yo creo en Él, cuando yo tengo el Espíritu Santo y me alimento para ser la persona que Dios quiere que sea, yo solo voy a creer lo que Dios dice en su palabra. Ahora estamos hablando de la palabra de Dios y estamos hablando de la importancia de haber sido llamado como hijo de Dios a pertenecer al cuerpo de Cristo. Y el versículo ahí termina con las cosas que tenemos en común. Y yo quería agregar lo que dice el versículo 7, porque yo dije en la prédica anterior cómo es la característica de un cristiano para poder vivir en el cuerpo. Y ahora, ¿cuáles son las cosas que tenemos en común como cristianos? Y ahora el versículo 7 demuestra claramente qué hace Jesús, que es la cabeza de la iglesia, por medio del favor que Él manifiesta en la gracia con cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que cada uno de nosotros, al pertenecer a este cuerpo, al pertenecer a este grupo de personas, sí o sí, Dios nos da el Espíritu Santo para que tengamos una función. Y acá está diciendo que cada uno de nosotros fue dada conforme a la medida del don. Y la palabra don tiene que ver con algo que Dios te da por gracia. Y si es por gracia, queda demostrado de que nadie es más importante que otro dentro de la iglesia. Si nosotros miramos al pastor porque es más importante, porque la función de él es más vista,
nos estamos equivocando, porque acá la Biblia dice que según el don de gracia que Dios da a cada uno. Y como todos somos llamados a vivir en el mismo espíritu, a ser humilde, a ser manso, a tener paz y a todas las características que yo dije, la función de una persona no denota que es más importante que otra porque es visible. Para Dios, todos somos iguales porque todos pertenecemos al mismo cuerpo. Y el cuerpo no funciona si le faltan miembros. Entonces Jesús, así como te da para que vos seas pastor, también te da para que vos estés intercediendo y nadie te vea. Pero cuando yo pienso como piensa el mundo, yo creo que el pastor es más importante porque es visto. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que los apóstoles, Jesús los llamó y eran pescadores. Mateo era cobrador de impuestos. Eran personas comunes y corrientes, pero tenían sus equivocaciones y Dios los llamó para empezar la iglesia. Y ellos, porque más adelante en el capítulo 4, versículo 11, dice que Jesús constituyó él mismo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para la capacitación de los santos, que es la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces recién dijimos cómo compartimos las mismas cosas como hijos de Dios. Y ahora tenemos que entender que Dios nos va a dar un don por gracia para participar en este cuerpo que se edifique, para participar en este cuerpo que crezca. Sí o sí necesitamos encontrarnos con este don. Pero ¿qué es más importante? ¿El don que Dios me va a dar por gracia o ser como Dios quiere que sea? Y lo más importante, como dice Efesios 2:10 también, que somos hechura suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios me prepara y me da el don para que yo trabaje para Él. Pero si yo no soy creado según Dios, con la característica que dije en la predicación anterior, nunca voy a poder funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces hoy los apóstoles y los profetas son los que fundaron la iglesia, porque este es uno de los que escribe, es apóstol. Pedro, Juan y muchos más son los apóstoles. Pero hoy la iglesia se fortalece por el evangelista que predica la palabra para que la gente venga a la iglesia. Y por el pastor y por el maestro, que el pastor cuida a la oveja y el maestro enseña. Si Dios te ha llamado a tener estos dones por gracia, tenés que edificarte en la palabra de Dios y tenés que edificarte en la oración y el ayuno. Y así Dios hará de ti una persona que entienda que no sos importante por el don que tenés, sino que sos importante porque participás del mismo Espíritu, del mismo Dios, del mismo bautismo, de la misma fe, del mismo Señor, como todos los otros que por ahí tienen dones que no son visibles. Los dones no te hacen ser mejor persona. Uno es mejor persona porque vive y se compara siempre con el espejo perfecto que es Jesucristo. Así que ahora vamos a orar para comprender que mucho más importante son las características de las personas que a Dios le agrada que lo que Dios te puede dar para que vos hagas. Porque con la fuerza y en la carne no podemos agradar a Dios y nuestras obras serán de heno y de hojarasca. Pero cuando nosotros agrademos a Dios porque nuestro corazón ha sido transformado por Él, nuestras obras serán de oro, de plata y de piedras preciosas. Por eso ahora voy a orar. Señor, te quiero dar gracias porque tu palabra siempre ilumina nuestras vidas. Te quiero dar gracias porque tú nos traes claridad y nos traes transparencia a nuestras mentes para entender que tú nos has llamado a participar de este cuerpo que es uno, que tú nos has llamado a participar de esta fe que es una, a participar de este Señor que eres tú y que eres uno, de este Dios y de este Padre que eres uno, y que tú por tu gracia nos das dones para que podamos edificar este cuerpo y para que tu gloria se manifieste en este cuerpo y para que la gente crea que tú eres un Dios verdadero. Gracias por tu palabra. Te pedimos perdón porque muchas veces nos hemos creído superiores a nuestros hermanos.
te pedimos perdón porque muchas veces hemos hablado mal de los hermanos y te damos gracias porque sabemos que tú nos perdonas y que tú eres fiel para perdonar y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. Amén. Esperamos que haya sido de edificación y bendición esta palabra. Te esperamos el próximo domingo y no te olvides de visitar nuestras redes sociales, en Instagram, nuestra página de jóvenes, HDS Palmira, y nuestro Facebook, Iglesia Estrella de Belén. Bendiciones.